Hola mi gente bella, bienvenidos una vez más a este su portal de luz. En el tema de hoy vamos a hablar de dos fuerzas maravillosas de las que ya hemos hablado anteriormente, pero unidas en una sola. Hemos hablado del poder de la mente y hemos hablado del poder de la palabra. En el año 2006, Rhonda Byrne escribió un libro que se hizo famosísimo llamado El Secreto, en donde hablaban de la ley de atracción, cómo el poder de la mente puede hacer realidad aquello que deseas. Hoy vamos a hablar del verbo y el pensamiento, el gran secreto. Dos fuerzas unidas en una sola para crear y obtener aquello que tanto deseas. Evidentemente todo esto funciona en la medida que tengas fe en el poder que Dios ha depositado en ti para hacer posible y tangible todas aquellas cosas que tú deseas. Empezando por la salud, el bienestar. Y cuando hablo de salud, me refiero a 4 puntos importantes que deben manejarse linealmente: la salud mental, emocional, física y espiritual. Es decir, esas 4 deben permanecer en perfecto equilibrio. Una de las cosas que nos lleva muchas veces a autosabotearnos y hacer que las cosas no se den de la manera que nosotros deseamos es nuestros pensamientos. Estamos acostumbrados a pensamientos pesimistas, negativos, en donde muchas veces nosotros no creemos en aquello que para nosotros es importante obtener. Cuando hablamos de la ley de atracción, hablamos de ese poder mental en donde yo visualizo aquello que deseo como si ya lo tuviese. Pero si no tengo fe en eso, en aquello que yo deseo y que logro visualizar en mi mente, que puedo sentir, que puedo palpar, hasta oler aquello que yo deseo, y después verbalmente yo digo, eso es mucho, o eso es imposible, o no puede ser que eso se dé, o yo no estoy capacitado para eso, o eso es mucho para mí, automáticamente el verbo decretado en negativo anula aquello que yo estoy construyendo y edificando a través del poder de la mente. Por eso es que es importante saber manejar ambos poderes en uno solo, en donde yo puedo aprender a manejar mi mente con respecto a aquello que yo deseo y reforzarlo y fortalecerlo con el verbo. Sí puedo, soy capaz, eso es mío, lo estoy disfrutando, y todo lo que tenga que ver con aquello con lo que tú deseas. Una de las cosas que yo considero que debemos aprender es a controlar conscientemente nuestros pensamientos. El pensamiento llega a tu mente sin previo aviso, él no pide permiso para entrar a tu mente, y empiezan a gobernar tu mente. Cuando tú no controlas conscientemente tus pensamientos controlan tus emociones. Es decir, según cómo estés pensando, de esa manera vas a reaccionar. Vamos a poner un ejemplo. Estás en una reunión, la estás pasando súper chévere con tus amigos y hay una conversación bien jocosa, bien agradable y todo el mundo se ríe, pero la persona que está llevando la conversación de repente dice algo que te lleva a un evento que para ti no fue gracioso, que para ti fue doloroso o triste. En ese momento la mente te lleva a ese evento y cambia tu estado de ánimo. Ya no te ríes, sino que sencillamente o te da rabia según cómo se haya suscitado ese evento, o te da tristeza o lo que sea. Y la persona que está llevando la conversación te pregunta, fulanito, ¿qué pasó? ¿Dije algo delicado, algo que te haya molestado? No, tranquilo. Sencillamente me llegó un pensamiento a la mente, pero eso pasa. ¿Qué quiere decir eso? El controlar conscientemente los pensamientos te lleva a que esas situaciones no saboteen tu tiempo presente ni saboteen tu actitud positiva. Hay un ejercicio que se utiliza mucho en PNL o programación neurolingüística que te ayudará a aprender a controlar y a capturar ese pensamiento en el momento que se genera en tu mente, impidiendo que ese pensamiento ejerza un poder sobre ti, sobre tus emociones, y que puedan sabotear aquello que tú deseas o aquello en lo que tú te encuentras en ese momento. Es un ejercicio sencillo. Para ello vas a necesitar una libreta y vas a necesitar un lápiz. Yo les recomiendo mucho la libreta que se utiliza para taquigrafía,
que es un método de escritura utilizado mucho por los periodistas, sino cualquier libreta. ¿En qué consiste el ejercicio? Cada vez que se genere un pensamiento negativo en tu mente, no importa dónde te encuentres, por eso es que la libreta debe ser no muy grande, algo cómodo. La hoja la vas a dividir por la mitad. Cada vez que se genere un pensamiento negativo en tu mente, inmediatamente, a menos que no lo puedas hacer inmediatamente porque estás conduciendo, apenas detengas tu carro y tengas la oportunidad, vas a notar en el extremo izquierdo el pensamiento que se generó en tu mente, tal cual como se manifestó en tu mente. El pensamiento negativo que se generó en tu mente lo vas a notar tal cual como se generó en el extremo izquierdo de la hoja. Posteriormente, en la misma línea, pero en el extremo derecho de la hoja, vas a notar el opuesto de ese pensamiento en positivo. Es decir, vas a notar el opuesto de ese pensamiento en positivo. En forma de afirmación, como ya lo hemos mencionado en 2 oportunidades, las afirmaciones deben hacerse en primera persona, en tiempo presente, sin negación, y yo les sugiero agregarle una emoción. Una vez que has escrito el opuesto de ese pensamiento negativo que escribiste en el extremo izquierdo, una vez que escribiste en el extremo derecho el opuesto de ese pensamiento negativo en forma de afirmación, repite lo mínimo 13 veces, o mentalmente, o lo dices verbalmente, o lo escribes 13 veces. Una vez que tú has escrito, o has visualizado, o has verbalizado esa cantidad de veces, te vas al extremo izquierdo donde anotaste el pensamiento en negativo y lo tachas, lo rayas, mas no lo borras, simplemente lo tachas. Ahora, ¿por qué razón debo escribirlo mínimo 13 veces? ¿Y por qué razón lo debo tachar y no borrar? Nosotros tenemos 3 mentes, la mente consciente, la subconsciente y la supraconsciente. La consciente es el estado despierto del ser humano al que llamamos ego, que tiene la capacidad de diferenciar lo bueno de lo malo. El subconsciente nosotros lo llamamos grabadora. Grabadora porque ella almacena toda la información en bruto, es decir, no tiene la capacidad de filtrar lo bueno de lo malo. Tal como lo vive, tal como lo capta, así lo almacena, así lo graba en nuestro subconsciente. Y con tan solo una oportunidad que tenga para grabar un evento, basta y sobra para que se almacene esa información. Por esa razón, cuando nosotros necesitamos cambiar una información que ya está grabada en nuestra mente subconsciente, requerimos una cantidad mínima de repeticiones para empezar a convencer al subconsciente de que esa forma de pensar ya no es la adecuada para nosotros y que vamos a cambiarla por una nueva. Entonces estamos convenciendo, estamos haciendo un ejercicio con el subconsciente para que sencillamente cambie ese archivo que está allí ya grabado por el nuevo, que es el que nosotros estamos reprogramando. Por eso que se llama programación neurolingüística. Programamos aquella información que está grabada en nuestra mente a través del lenguaje. Y la mente supraconsciente es la que utilizamos nosotros para conectarnos con los niveles superiores, con Dios, con la divinidad. Esa es la mente supraconsciente. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo el ejercicio en el extremo izquierdo, estamos anotando aquel pensamiento que se generó en ese instante y que ya está grabado en nuestra mente subconsciente. En el extremo derecho, vamos a anotar la forma correcta en la que nosotros debemos manejar ese pensamiento y hacer el ejercicio para sencillamente empezar el proceso de cambio que está en nuestra mente. Ahora, ¿por qué razón lo debo tachar y no borrar? Si yo lo borro, es como si le dijese al subconsciente que el pensamiento que inicialmente anoté allí va a permanecer al igual que el pensamiento nuevo. Pero cuando yo lo tacho, el subconsciente lo capta y asume que esa información vieja va a ser reemplazada por la información nueva. Por esa razón es que debo tachar y no borrar. Una vez que yo aprendo a controlar conscientemente los pensamientos, va a ser mucho más fácil que yo pueda visualizar porque no emboto tanto la mente con tantos pensamientos que llegan a ella y que generalmente
lo que hace es que me lleva a preocupaciones, desesperación, angustia, y todas y cada una de esas emociones lo que hacen es que me paralizan y me sabotean o me autosaboteo, y el resultado es que no logro cumplir todos y cada uno de los objetivos que yo me he trazado para ese día o para esa meta o sencillamente para mi vida cotidiana, porque eso se convierte en un hábito. Por eso es que muchas veces conseguimos personas que son extremadamente pesimistas o negativas, porque su forma de pensar, su forma de ver la vida es con esa sintonía. Y hay personas que sencillamente no se permiten ver un aspecto negativo, pesimista de algo, hasta que sencillamente agote todos y cada uno de los recursos que tenga para que eso se cumpla. Y si no se cumplió, sencillamente no se atormenta, sino que pasa a su siguiente nivel. Es importante entender que muchas de las preocupaciones nuestras tienen solución, pero nos enfrascamos en el problema y no en la solución del problema. Si tú tienes una preocupación y esa preocupación tiene solución, no te preocupes, ocúpate, porque con preocuparte no vas a resolver aquello que tiene solución. Y si tienes un problema y ese problema no tiene solución, tampoco te preocupes, porque con preocuparte no vas a resolver aquello que no tiene solución. Es decir, el resultado es que el preocuparse no ayuda, sino empeora. Una vez que yo he aprendido a controlar conscientemente mis pensamientos y empiezo a fortalecer mi mente para tener una actitud positiva, llegó el momento de utilizar ese poder junto con el otro para lograr lo que yo quiero. Hay un elemento que es importantísimo para que la unión de esos dos poderes, el poder de la mente y el poder de la palabra, unidos tengan el efecto o el resultado que esperamos. Y eso es fe. Recuerden que fe es certeza, firmeza, seguridad, confianza, creer y agradecer. Estoy convencido de que eso es verdad. Y cuando hablamos de fe, automáticamente hablamos de automerecimiento. Muchas veces lo que nos sabotea en ese proceso de unión entre el poder de la mente y el poder de la palabra es el bajo automerecimiento. No, eso es mucho para mí. No, yo no. ¿Qué hago yo con tanto? No, yo me conformo con aquello, con lo otro. Y ojo, no estoy hablando meramente de la parte material, estoy hablando de todos y cada uno de los aspectos importantes de nuestras vidas, como gozar de una buena salud, como gozar de una buena estabilidad, como tener buenas relaciones interpersonales, todas y cada una de las cosas que forman parte de nuestra vida en perfecto equilibrio, porque la vida debe ser armoniosa, todo debe estar en perfecto equilibrio para que seamos realmente felices. Por eso es que la salud es integral. Por eso es que yo no puedo decir que gozo de plena salud mental, pero físicamente no hago lo posible por mantenerme saludable. Y en cualquiera de los 4 puntos que hablé previamente, como es la salud física, mental, emocional y espiritual. Es decir, todo debe estar en perfecta armonía. Entonces, la fe es el timón que hace que haces de esa unión, de esas dos fuerzas, sea realmente poderosa. Creer que ese Dios maravilloso te ha dado ese poder a ti para usarlo de forma efectiva, para que aprendamos a potencializar ese poder maravilloso que Dios nos dio. Y eso no es otra cosa que tener fe y creer en ti mismo. Recuerda lo que hemos hablado en otros videos en donde Dios nos hizo a imagen y semejanza suya. En la medida que tú creas en ti, en tu potencial, en tu poder, en esa capacidad que tenemos para lograr aquello que queremos con la ayuda y la bendición de Dios, eso es real. Pero si no lo crees, por mucho ejercicio que hagas mentalmente, por mucho que te convenzas y controles el verbo para no decir cosas que aun cuando crees que no es así, pero lo manejas de una forma estratégica para que eso funcione, no va a tener el efecto que realmente esperas. Debes unir esos dos poderes con el ingrediente mágico que es la fe. El estar convencido y creer que eso funciona. Recapitulando todo lo que hemos hablado el día de hoy, primeramente, empieza a sacar de tu mente todas y cada una de aquellas creencias que ya no te funcionan, que te limitan, que no te permiten avanzar. Probablemente te funcionaron hasta cierta etapa de tu vida, pero si tú ves que de una etapa en adelante ya esa creencia se convirtió en una piedra en el camino, sencillamente
elimínala y empieza a darle entrada a esas cosas maravillosas que forman parte de la evolución del hombre, que nos permite avanzar. Evidentemente, todos siempre en el camino del bien y encaminado en la luz. Segundo, aprende a controlar conscientemente tus pensamientos. Te sugiero que hagas el ejercicio que te sugerí de PNL, es extraordinario. ¿Cuál es el resultado de ese ejercicio? Primero, vas a aprender a controlar conscientemente tus pensamientos. Segundo, en el momento que se genere un pensamiento negativo, automáticamente vas a revertirlo con algo positivo. Y eso se va a traducir en no permitirte tener una actitud negativa ni pesimista, sino siempre positiva. Tercero, vas a ser un elemento multiplicador para las personas que están contigo. Porque muchas veces cuando nosotros estamos enmarcados en una mentalidad negativa y está otro que es igual que nosotros o peor, no nos damos cuenta de cómo él maneja el verbo o el pensamiento. Pero el momento que tú empiezas a concientizar ese cambio o esa reprogramación de aquello negativo a positivo y estás hablando con alguien y ese alguien dice, pero es que yo no soy capaz de lograr aquello, automáticamente tú le dices, si tú ya afirmas que no eres capaz de lograr aquello, no puedes esperar un resultado diferente. Es decir, empiezas a crear una reacción en cadena extraordinaria y maravillosa. No solamente te ayudas tú, sino a todos aquellos que están a tu alrededor. Cada vez que pienses o que visualices algo, decreta algo junto con ello. Visualizas, por ejemplo, quieres salud para un familiar que está enfermo. Lo visualizas sano, lo visualizas riéndose, armonioso, con la gente que quiere. Y después lo cierras con un decreto positivo. Fulanito de tal goza de plena salud. Gracias a Dios. Créeme que funciona. Pero recuerda, el ingrediente es la fe. De nada sirve decir fulanito goza de plena salud y por dentro no estar convencido de eso. La fe es el toque mágico de la fusión de esas dos fuerzas. Amigas y amigos, como siempre, para mí un verdadero placer haberlos acompañado. Espero que el tema de hoy haya sido de su agrado y de su utilidad. Recuerda, suscríbete a mi canal, dale me gusta, compártelo con tus amigos, ponlo en práctica. Estoy seguro que vas a tener resultados positivos y una vez que lo hagas no vas a querer dejar de hacerlo. Bendiciones y hasta la próxima.